Hola, ¿cómo les va? Estamos juntos una vez más en más un programa y hoy vamos a hablar sobre el tema de la reencarnación. Cada vez más las personas cuestionan sobre la reencarnación. Están los que creen que murió, acabó. Están los que creen que murió, hay vida após la muerte, pero no se vuelve acá. Y están los que creen que murió, recién empieza la lucha, hay un trabajo enorme para hacer, y que podemos volver para rescatar cosas que quedaron pendientes. ¿Vamos al programa de hoy? Les presento de nuevo con nosotros nuestro querido Jorge Close, que nos va a ayudar a traer del más allá para más acá el tema de la reencarnación. Jorge, yo he leído que hoy por hoy más del 57% de la población de Norteamérica creen en la reencarnación, estudian cada vez más y hay hasta estudios, registros, ¿no? de indicios, resquicios para creer en la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Bueno, Cris, este es el tema de lo que nosotros aquí en Occidente llamamos reencarnación. Es una traducción digamos así, de otras creencias donde se habla de renacimiento, de metapsicosis, de transmigración, de recorporación, en fin. Son todos sinónimos. Todos sinónimos. Lo que significa es cuando un elemento del ser humano, esencial al ser, digamos, sobrevive a la desencarnación, que sería lo que nosotros vulgarmente llamamos la muerte, y ese espíritu, mente, energía, como quieras llamarlo, de la parte del ser, se va a otra parte, a otro estado, si quieren, y después entonces vuelve acá, en un cuerpo, para continuar su estudio, su progreso, su desarrollo. ¿Se puede decir que vuelve para terminar de cumplir aquello que no pudo cumplir en su existencia anterior, pendencias? De cierta forma sí, Cris. Rescatar. De cierta forma sí. El término rescatar es un poco fuerte en ese sentido. Lo que sí es que, ¿por qué encarnamos? Ese es el tema. ¿Por qué y para qué? Ok, entonces la encarnación en la mayoría de las creencias que hoy existe tanto en las culturas y filosofías orientales como occidentales, acá tenemos el hinduismo, janeísmo, taoísmo, el sintoísmo, etc. En la parte, digamos, oriental. En la parte occidental nosotros tenemos el cristianismo, los griegos, los romanos, tenemos el judaísmo en la cábala, tenemos el propio cristianismo que hasta el año 536 creía en la reencarnación, que es un caso curioso inclusive, porque en ese momento el emperador romano Justiniano I quiso abolir la creencia en la reencarnación dentro del cristianismo. Y fue a hablar con el Papa. Y el Papa dijo que no, que en absoluto, él no iba a formar una bula. Una bula es un decreto papal, digamos. Sí. Que él no podía hacer eso. Entonces, ¿qué hizo Justiniano? Lo encarceló, llamó a un concilio y ahí obligó a los obispos a afirmar de que la inexistencia de la reencarnación. Entonces, si venimos también más para acá, vos tenés los amerindios, los nórdicos, en fin. Todos estos que citaste, todos estos ismos, creen en reencarnación. Creen en la reencarnación. Son muchas las líneas que van por ahí. Yo te diría que es una parte importante de las filosofías de estas distintas creencias filosóficas. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que, ¿para qué sirve? En algunos tiene nuances distintas, pero en términos generales, sirve para comprobar inclusive la justicia divina. ¿Por qué? Es la oportunidad que Dios nos da, habiéndonos criado como espíritus simples e ignorantes, todos por igual, de venir a una escuela, que podemos llamar que sería entonces encarnar, entrar dentro de un animal en un determinado mundo, que en este caso es la Tierra, y ahí, a partir de ahí comenzar a aprender, a desarrollarse.
A veces nos va bien, a veces nos va mal. Es como en la escuela. Si yo voy a la escuela, tengo determinadas materias a rendir. Si en esas materias me va mal en una, dos o varias o todas, voy a tener que repetir el año, pero ciertamente voy a tener que repetir la materia hasta que la aprenda. Hasta que la aprenda. Entonces, ahí es que está entonces por qué Dios nos da esta oportunidad de volver a reencarnarnos. En otras palabras, volvemos a repetir materias, que sería lo que vos decís, reparar, o venimos acá en la tierra para aprendizajes nuevos. ¿Ah? Y así me imagino que así como en la escuela, si nos esforzamos mucho, aprendemos mucho, sacamos buenas notas y eliminamos las materias. Así me imagino que sí, en las reencarnaciones, según nuestra fuerza de voluntad y esfuerzo, puede ser que disminuya la cantidad de veces que tenemos que volver. Sin duda, querida. Lo que pasa acá, y porque como todos nosotros sabemos, ¿no es eso? De que en la realidad depende del uso de nuestro libre albedrío. Si yo, igual que tú, nosotros dos vamos a asistir a una materia, recuérdate cuando estabas cursando un curso o algo, había aquellos que eran más aplicados, que estudiaban y que sacaban mejores notas. No eran todos iguales, ¿no es verdad? Y había aquellos que no le daban pelota o no estudiaban o que preferían otras cosas, los placeres de la vida, los temas materiales, y entonces no querían dedicarse a su desarrollo intelectual y eso quedaban atrasados. Depositaban energía en otro lugar. Exactamente. ¿Okay? Exactamente. Jorge, ¿existe así rasgos, alguna cosa registrada? Porque cuando hablamos de reencarnación es todo muy abstracto, ¿no? Y están los que quieren ver para creer. ¿Dónde podremos buscar algún estudio, alguna cosa registrada que nos lleve a creer en la reencarnación o por lo menos analizar y pensar, bueno, es viable, tiene sentido esto que esta prueba que tienen ahí para... Sí, entiendo lo que dices, Cris. En el principio todo era considerado como algo sobrenatural porque éramos muy ignorantes. No obstante, ya a partir del siglo XX y más ahora en el siglo XXI, lo que nosotros encontramos es que hay muchos estudios, muchas universidades que se han dedicado a estudiar el tema. Vos tenés la de Princeton en Estados Unidos y la de Virginia, que después vamos a tocar un poquito en la de Virginia, que hizo un estudio un doctor Ian Smith, que fue espectacular. Después vos tenés la de Edimburgo en Inglaterra, tenés en Holanda universidad, en fin, tenés muchas y muchos estudios. ¿En Latinoamérica todavía no tenemos? En Latinoamérica sí, ha habido en Brasil varios autores y varios trabajadores que han trabajado. No le voy me voy a dedicar más a los no latinos, porque los latinos que han estudiado el tema se les podría achacar de que ya tenían un valor invertido en esto, porque son gente que cree en el espíritu y en el espiritismo. No obstante, los que lo han estudiado desde Estados Unidos, que es Ian Stevenson, Tucker, Weiss, que es muy conocido por todos sus trabajos de terapias de vidas pasadas, Moody y Mitchell Newton, son personas que en principio estudiaban contrarios a la opinión de que existía la reencarnación. En otras palabras, lo estudiaron para ver si encontraba algo de donde se podían agarrar para ir en contra. Para ir en contra. Y acabaron descubriendo que no. Los trabajos de Ian Simmons, que tiene varios libros publicados, que se los recomiendo totalmente a aquel estudioso que quiere ver, estudió 4.000 casos de supuestas reencarnaciones. Gente, chicos, etcétera, que recordaban vidas pasadas y tenían... De esos 2.500, después de un primer triaje, fueron estudiados en profundidad, donde se fueron a los lugares que se decían que muchas veces involucró viajes a través del mundo, de todo el mundo, y fue a buscar justamente si aquello que el nene o la nena recordaban que en otras vidas era verdad o no. Y acabó constatando que de esos 2.500 casos, digamos, estudiados en profundidad, todos cumplían las reglas. O sea, se comprobaba de que lo que se decía era verdad. Había mucha coherencia. Y además de eso, hizo un trabajo y también publicó un libro sobre las partes fisiológicas, o sea, manchas, defectos, etcétera, que se podría atribuir a otras encarnaciones, que ocurrió en otra vida. O sea, vos me querés decir que por ahí una persona que una existencia pasada
por decírtelo, tenía una manchita acá en el brazo izquierdo y en su existencia siguiente tenía una manchita igual o parecida, quizás por un accidente, un hecho fuerte que marcó su vida. Ahí está, ahí está. No, la mancha en la realidad puede significar que en otra encarnación ahí sufrió un trauma. O un cuchillazo, o en fin, algún daño, y eso entonces aparece en esta encarnación como una mancha. Que es, por ahí hace acordar un hecho importante. Así es. ¿No? Y tenemos también los trabajos de Brian Weiss, que son trabajos muy conocidos, que es el más conocido de los terapeutas que trabajan con vidas pasadas, que él también era un psicoanalista que partió digamos, de una idea contraria de no poder creer, a ahora ser uno de los exponentes más importantes en función de los hechos que ha descubierto y cómo ha ayudado a sus pacientes a resolver temas en esta vida tratando temas de otra vida. Muy bien. Como hay tantos estudios de filósofos importantes, psicólogos, parece ser un tema que puede llegar a influenciar en el desenvolvimiento, en el desarrollo social a nivel de conciencia humana. ¿Qué me decís? Veamos lo siguiente. La sociedad es la sumatoria de individuos. Y si, como nosotros entendemos que el espíritu que incorpora en el ser en una reencarnación es fruto de su desarrollo, que ha aprendido, que se ha desarrollado, ese va a pasar a sumarse a una sociedad que también en la sumatoria ha aprendido y está en desarrollo. Veámoslo así. Si nosotros miramos el mundo hoy, hay muchos motivos para quejas nuestras, ¿verdad? Sí. Pensamos que está subdesarrollado o que está mal desarrollado y que le falta mucho. La verdad es que sí, puede ser que nos falte mucho, pero no es verdad que estamos regresando o regrediendo. Regrediendo, sí. El tema central es que estamos evolucionando. Todas las sociedades hoy, si nosotros volvemos, no muchos años atrás, volvés 100 años atrás, 500 años atrás, vas a ver que era común la esclavitud, la mujer no tenía alma, la mujer no tenía derechos, estaba a servicio del hombre, por ejemplo, y hoy en día no. Los prejuicios sociales que existían. Hoy, por ejemplo, en función de preferencias sexuales, ya los prejuicios se están disminuyendo. Bastante. Bastante, ¿no es verdad? Entonces, esos son avances de la tolerancia, de la calidad moral de nuestras sociedades. Y no al inverso. Humanos, se puede decir, ¿no? Y el hecho de que a nosotros nos parezca aberrante que nosotros nos quejemos de la falta de seguridad es un hecho de evolución. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que las ciudades en la época medieval eran todas fortificadas? ¿Por qué cuando Jesús salía con sus apóstolos andaban armados con espada? ¿Por qué? Porque el tema de ladrones, de falta de seguridad, existió desde todas las épocas. En aquellas épocas mucho más que ahora, mucho más que ahora. La época de los duelos en Europa, todas esas cosas que hoy en día no existe más. Entonces, la reencarnación permite que los espíritus incorporados, o sea, que la gente, la calidad de la gente, sea distinta, evolutiva. Y en eso entonces cada vez más vamos teniendo sociedades más justas, sociedades más benévolas, tenemos más tolerancia entre nosotros y la gente es más capaz de perdonar ofensas. Puliéndose a través de reencarnaciones. De las experiencias vividas en sus encarnaciones, sin duda. Ok, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro tema de la reencarnación. Estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, la reencarnación, aquí con Jorge Closse. Y yo te voy a preguntar, Jorge, ¿es posible que podamos elegir cómo queremos reencarnar? Porque te imaginas que todos nos gustaríamos reencarnar en un mundo lindo, sin violencia, con mucha armonía, y de repente no podemos. A veces somos obligados a reencarnar, ¿existe esto? Sí, claro. La reencarnación es uno de los testimonios más claros de la justicia divina y del amor que nos tiene Dios a nosotros. ¿Por qué?
Cuando encarnamos las primeras veces, es como cuando vos vas a ir al pre-kinder o al kinder o al primario. Vos no escogés qué kinder vas a ir, tus padres lo hacen por vos, porque vos todavía te falta información, te falta desarrollo. Entonces, las primeras encarnaciones vamos a encontrar que tenemos los guías nuestros espirituales, nuestra familia espiritual, si vos querés, que nos va a dar las orientaciones para comenzar nuestra vida encarnando y aprendizaje. ¿Okay? A medida que nosotros vamos usando nuestro libre arbitrio y nosotros vamos desarrollando intelectualmente y moralmente, las dos son necesarias, no es una sola. Entonces nosotros vamos adquiriendo la capacidad de comenzar a decir, a mí me gustaría cursar Derecho, o me gustaría cursar Ingeniería, o me gustaría Diseño. ¿Entienden? En términos de materias, o sea, yo puedo, junto con mis orientadores espirituales, decidir qué tipo de encarnación yo voy a querer, en qué ambiente psicosocial quiero nacer, quiero incorporarme para que me sirva a mi aprendizaje. Entonces, en ese sentido, puedo escoger. No obstante, si yo soy un espíritu recalcitrante, que he practicado un mal muy importante y que tengo que enfrentar un aprendizaje complicado y que puede ser muy dolorido, porque lo que tengo que aprender, porque hice mucho daño, entonces tengo que aprender el efecto que eso causa en las personas, lo tengo que vivir. En ese sentido, entonces, existe lo que se llama reencarnación compulsoria. O sea, en ese sentido, los espíritus pueden decidir que yo voy, quer quiera o quer no, encarnar de esta manera en esta situación. Entonces, en otras palabras, existe la reencarnación voluntaria, obviamente siempre asistida por nuestros guías espirituales, ¿no es eso? Y existe la compulsoria en función de temas complicados que debo resolver. El hecho de poder elegir tiene que ver con nuestro adelanto moral en el sentido de, ya que evolucioné, adquirí derechos de poder elegir. No, yo no llamaría derecho, yo diría capacidad. Mérito. ¿No? Méritos, ¿no? Eso. Porque entonces en ese sentido es como, bueno, yo cursé los primeros años, quiero repetir esta materia, viste que podés escoger qué materias vas a dar en determinado cuántos créditos vas a dar este año, qué sé yo qué. El espíritu también. Entonces yo puedo escoger qué materias voy a dar, cuántos créditos voy a rendir este semestre, que en la realidad sería mi encarnación, digamos, en esta encarnación. Sí. Y entonces es mérito, es capacidad para poder hacerlo. Te voy a poner una posición, ¿no? Yo creo que una de las razones por la cual creer en la reencarnación no es algo tan sencillo, porque reencarnamos y se nos borra, se nos olvidamos completamente de nuestra existencia anterior. Por ahí a uno o otro que esté, vamos a decir, más desarrollado espiritualmente, tiene unas intuiciones, puede deducir que por la característica de sus problemas actuales debe ser que esto viene de otras vidas. Pero el hecho de que uno se olvida completamente entre el espacio entre una existencia y otra, hay un blanco total, se olvida. ¿Por qué este olvido total? Bueno, me das dos informaciones que voy a separarlo un poquitito. Primero, vos aludiste a un espacio entre encarnaciones. Es así, efectivamente. Inclusive Newton, que hizo los estudios, justamente se dedicó a comprobar, digamos, los hechos ocurridos entre encarnaciones. Estoy en el mundo espiritual, ¿ok? Esto que decíamos de comenzar a programar las próximas encarnaciones, los aprendizajes que hago en el mundo espiritual, todo ese tipo de cosas. Las orientaciones, mi familia espiritual, ¿no? Entonces, esa es una cosa. La otra cosa es, bueno, entonces ahora yo voy a encarnar, ¿no es eso? Y en ese sentido, entonces, vamos a encontrar que mi capacidad individual como espíritu tiene que cumplir con dos funciones básicas. Una es desarrollo intelectual y otra es moral. Mucha gente piensa que nosotros reencarnamos solamente para atender nuestro desarrollo moral. No es así.
Porque muchas cosas, inclusive, Cristi, que nosotros hoy día pensamos que están bien, de aquí unos años, a medida que nosotros vamos desarrollando, la humanidad va creciendo, va trascendiendo intelectual y moralmente, vamos a ver que son aberraciones. Cosas que se aceptaban en la antigüedad, esclavitud, era normal, tenés en casa a tu esclavo, ¿no? Eso, las aberraciones sexuales que existían, las desconsideraciones, las descalificaciones de los seres humanos que eran comunes. En aquella época nadie pensaba que era errado eso. Castigar a un hijo con un cinturón o a los golpes, eso era común en una época, hoy ya no. ¿Entiendes? Entonces, todos esos factores van contribuyendo para mi desarrollo personal como espíritu. Y no olvidemos que la finalidad de mí como espíritu es poder servir mejor a Dios. ¿Y el prójimo? El prójimo es una forma de mi crecimiento. A través de la práctica de la caridad es que yo consigo mi evolución. Dios no nos pone en la tierra para sufrir. Nosotros sufrimos porque no sabemos vivir. Si nosotros analizamos y queremos dedicarnos a los placeres mundanos, eso es una cosa. Pero ¿quién se lleva a los placeres mundanos? ¿Vos te podés llevar un auto de lujo, un departamento, joyas para el otro mundo? No, supuestamente no. No tiene ni un valor. Para el espíritu no significa absolutamente nada. Esas son pomadas, alusiones que nosotros compramos en esta sociedad en que estamos viviendo porque carece y necesita mucho de evolución todavía. Sí. Lo que sí, estamos en ese proceso y estamos yendo en esa dirección. La evolución espiritual, Cris, es cuando yo consigo administrar mi personalidad a través de mi espíritu, que es la parte racional, consciente, inteligente. No es de una manera así metafísica, metapsíquica, no, nada que ver, sino es que una parte racional actuando. Entonces, cuando yo consigo mantenerme en el aquí y ahora, en mi parte espiritual, a pesar de las tentaciones, de los incentivos para enojarme, para agredir, para hacer daño a mi prójimo, entonces yo voy desarrollando. Mi aprendizaje es a través de la práctica de la caridad, porque la caridad se subdivide en 3 partes: benevolencia, indulgencia, tolerancia y perdón. Y es fundamental que cada uno de nosotros aprendamos a amarnos, a ser caritativos con nosotros mismos, a ser benevolentes con nosotros, a ser indulgentes y tolerantes y aprender a perdonar nuestros errores. En ese sentido, cuando voy consiguiendo eso, voy consiguiendo mi reforma íntima y por ende puede llegar el día que en este mundo ya no voy a encarnar más. No me hace falta y voy a poder ir a quizás una dimensión mejor. Sin duda. Con menos sin duda, dolores. te diplomaste. y si vos qué decís, Jorge, que una vez que me diplomo, que estoy, vamos a decir, en una dimensión superior, un estado más depurado, voy a ayudar a quien todavía está aquí. Depende de las funciones que voy a tener. En principio, sí. Mi función es ayudarlo a Dios. Y recordemos de una cosa, ayudar a las personas no es hacer por ellas. Recordemos que Dios, que es un Padre espectacular, Él se mete en nuestra vida. Hay quien cree que sí, hay quien cree que no. No obstante, yo creo que no. ¿Por qué? Porque Él nos deja nuestro libre arbitrio hacer las cosas. Porque Él quiere que nosotros aprendamos de nuestros errores. Nosotros en la encarnación, como padres, etcétera, como creemos que esta es la única existencia, algunos, entonces, ¿qué hacen? Sobrevaloran lo material, sobrevaloran la situación actual. El apego. El apego a la materia. ¿Okay? Okay. Y eso es un retraso. Bueno, me quedé curiosa, entre el espacio de una existencia y otra, ¿dónde queda nuestro espíritu? En un mundo espiritual, en un hospital espiritual, esperando la oportunidad de reencarnar. ¿Cómo es esto? Explícame. Eso de nuevo depende de nuestro desarrollo, porque recordemos que Dios no se mete con nuestro libre albedrío. Si yo desencarno llevándome temas no resueltos de esta encarnación
sensaciones, porque obviamente no tengo más cuerpo, pero puedo irme con la sensación de necesidades de fumar, alcoholismo, con broncas, resentimientos y odios, venganza con querer vengarme, etc. Es una cosa. Y si yo estoy atado a la materia todavía, me voy a quedar cerca de la tierra, ¿no es eso? Y voy a buscar gente que hace cosas que a mí me gustaba hacer. Si yo soy un fumador y todavía me siento con la necesidad de fumar, voy a acercarme a alguien que fuma. Y ahí voy a querer influenciar a esa persona que fuma. Bueno, Jorge, tenemos que ir a una pausa. Okay. Está muy interesante y ya volvemos. Hemos disfrutado de un tema muy interesante que es la reencarnación. Hemos hecho preguntas que nos dejaron pensando, reflexionando. Y voy despidiendo de ti, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Más un programa. Gracias por tenerme. Y hasta nuestro próximo encuentro.